Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos pide: optimice la siguiente función, además considere la siguiente restricción, que x más y tiene que dar 10. Bien, en este caso el ejercicio o la pregunta es una optimización con restricciones. ¿Sí? En este caso se estaría tratando de un proceso de optimización con restricciones. No, la restricción está más que clara. La restricción es que x más y deben sumar 10. Esa es una restricción o condición que el ejercicio tiene. Ahora, el paso número 1 podemos considerar que es el planteamiento, ¿sí? El planteamiento del problema. ¿Sí? En el paso número 1 vamos a intentar matematizar lo que estamos buscando. Aquí lo que queremos es minimizar. ¿Qué es lo que queremos minimizar? Minimizar no sabemos, optimizar, que podría ser un máximo, podría ser un mínimo. Queremos optimizar, OPT le vamos a poner, queremos optimizar, ¿qué cosa? Queremos optimizar la función, el 2x al cuadrado y al cubo. Pero esa optimización va a estar sujeta a una restricción. La restricción es que x más y sea igual a 10. Entonces, a ver, vamos a acomodar un poquito esto para que luzca mejor. Ahí está. Entonces, ese sería nuestro planteamiento del problema. Queremos lograr optimizar esa función sujeto a, ¿no? SA significa sujeto a esta restricción, que x más y sume 10. Una vez que tenemos este primer paso, que es el planteamiento del problema, nuestro segundo paso, ¿no? Nuestro paso número 2 sería con la construcción del lagrangiano o de Lagrange. Porque esta optimización, la optimización con restricciones de este tipo, las vamos a resolver a través del método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a construir el lagrangiano. Nosotros diremos, el lagrangiano, L, es igual a la función objetivo, que en este caso es 2x al cuadrado y al cubo, más lambda. Lambda sabemos que es el multiplicador de Lagrange, por la restricción igualada a 0, es decir, x más y menos 10. Que es la restricción que aparece aquí, pero el 10 pasa y resta y nos quedaría que todo es igual a 0. Bien, una vez que ya tenemos construido el lagrangiano, ¿no? Una vez que ya tenemos construido el lagrangiano, lo siguiente que vamos a hacer, número 3, es calcular las condiciones necesarias de primer orden. Condiciones necesarias de primer orden, o también llamadas por sus siglas CNPO, condición necesaria de primer orden. Y esas condiciones necesarias de primer orden no son más que la derivada del lagrangiano con respecto a cada una de las variables. Sería entonces la derivada del lagrangiano con respecto a x igualado a 0, y posteriormente la derivada del lagrangiano con respecto a y también igualada a 0. Esas serían las condiciones necesarias de primer orden. Ahora, en esta primera derivada, cuando derivo con respecto a x, hay que plantearla. Esa derivada sería derivada de 2x, ojo, de 2x al cuadrado y al cubo, ¿sí? Y al cubo más lambda multiplicado por x más y menos 10, cierro paréntesis, ahí acaba el paréntesis de la derivada con respecto a x, y todo eso igualado a 0. Entonces, hasta allí vamos bien. Hemos planteado la derivada del lagrangiano con respecto a x igualado a 0. Como nosotros ya sabemos, nuestro primer paso siempre es separar las derivadas en partes más pequeñas. Entonces, eso lo hago con los signos más y menos. Entonces, todo esto sería la derivada de este primer término más la derivada del segundo término, que sería lambda por x más y menos 10 con respecto a x. Entonces, allí la derivada se hace un poco más pequeña. Ahora, todo lo que no es x sale de la derivada. Todo lo que no es x sale. En este primer caso saldría el número 2 y saldría el y al cubo, porque eso obviamente no es x, y solamente derivo la variable que es x. En este caso, x al cuadrado.
Entonces esa sería la variable que sí voy a derivar. ¿Y aquí qué saldría? Aquí lo que saldría es lambda, porque lambda no es x, es una constante. O bueno, en este caso sería un multiplicador de Lagrange, pero sigue siendo una constante en términos matemáticos. Y solamente derivo donde aparece la variable. Seguimos operando. Seguimos operando. ¿Qué más? Aquí aplico la propiedad. Baja el exponente y le resto 1. Y aquí nuevamente separamos la derivada. Sería derivada de cada uno de ellos. Derivada de x con respecto a x más derivada de y con respecto a x menos derivada de 10 con respecto a x. Ahora vemos que el x, que es la variable, no aparece en varios de estos términos. No aparece en el segundo y tampoco aparece en el tercero. ¿Qué quiere decir? Que todo eso es la derivada de una constante. ¿Y la derivada de una constante cuánto es? 0. O sea que todo esto se va. Bien, y aquí lo podemos ir operando. 2 por 2 sería 4, 4xy al cubo, ¿no? Lo único que hemos hecho es operar. Muy bien, hasta allí vamos bien. X con respecto a x para nuestra siguiente fila, x con respecto a x vale 1. Lambda por 1 es simplemente lambda, ¿no? Simplemente sería lambda. Y despejamos alguno de estos dos valores. No, recomendaría despejar lambda mejor. Mejor sería despejar lambda. Entonces decimos lambda es igual a menos 4xy al cubo. Entonces eso sería lambda. Lambda sería, en esta primera condición, lambda sería menos 4xy al cubo. Entonces esa sería la condición de primer orden para x. Ahora hay que hacer la condición de primer orden para y. Exactamente lo mismo, el mismo proceso. Vamos a derivar y al momento de derivar vamos a ir separando. Entonces copiamos, pegamos, porque el proceso inicial es el mismo. Copio todo, indico que lo voy a derivar con respecto a y esa derivada está igualada a 0. Luego separo la derivada tomando en cuenta y luego tenemos que comenzar a derivar. Aquí sacamos todo lo que... vamos a borrar esto mejor. Sacamos todo lo que no es y. En este caso saldría el número 2 y saldría el x al cuadrado. Y solamente dejamos dentro la variable que es y. O sea, dentro solamente dejamos el y al cubo. Ya está. Igual aquí, sacamos todo lo que no es y, que en este caso sería lambda, que está multiplicando. Y solamente derivamos donde aparece y, que en este caso está dentro de ese factor todavía. Aplicamos las propiedades. En este caso baja el exponente 3 y le restamos 1 al exponente, que sería 2. Aquí vamos a tener que separar la derivada. Sería derivada del primero, que es x, con respecto a y, más derivada del segundo, que es y con respecto a y menos derivada del último, que es 10 con respecto a y. Vemos que el y no aparece en el primero y no aparece en el tercer término, ni en el primero ni en el último. Entonces eso es 0, porque es la derivada de una constante. Simplemente se va y se va. Muy bien, y aquí operamos. Sería 2 por 3 sería 6, x al cuadrado, y al cuadrado. Ya está. Y y con respecto a y nos vale 1. Lambda por 1 es lambda. Y despejamos lambda. Nos quedaría que lambda, ¿sí? Lambda es igual a menos, porque pasa al otro lado, menos 6, x al cuadrado, y al cuadrado. Ya está. Ya tenemos entonces las dos condiciones, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Una vez que tenemos estas dos condiciones, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Paso número 4, vamos a crear una combinación óptima. ¿Qué significa una combinación óptima? Significa que los dos resultados anteriores los vamos a dividir. Por un lado tendríamos lambda entre lambda, que es la parte izquierda de ambos resultados, ¿no? Lambda entre lambda. Y del otro lado tendríamos menos 4xy al cubo. Entonces vamos colocándolo. Menos 4xy al cubo. xy al cubo. Y abajo tendríamos menos 6x al cuadrado
y al cuadrado. Y aquí en esta combinación debemos tratar de simplificar lo más posible. Lambda entre lambda sabemos que es 1. Es el negativo con el negativo lo podemos simplificar. Mitad y mitad sería 4 y 3. Bases iguales que se dividen. Este x baja y resta. Este y al cuadrado sube y resta. Entonces sería 3 menos 2. Ya está. Seguimos operando. Y el 3 pasa multiplicando arriba. Ese 2 pasa dividiendo abajo. Y aquí nos quedaría y a la 1. O sea, simplemente y. Y aquí sería x a la 1. Simplemente x. Entonces ya tenemos una combinación óptima. ¿Qué quiere decir una combinación óptima? Que como estamos optimizando una función que tiene más de una variable, estas variables deben tener una cierta mezcla, una cierta proporción entre ellas. En este caso, por cada 3 unidades de y debe existir 2 unidades de x. Bien, una vez que tenemos esta combinación, simplemente vamos a determinar los valores de x y y. Vamos a determinar el valor de cada variable, ¿no? En este caso es el valor óptimo, que puede ser un valor que maximiza o un valor que minimiza la función. Para eso vamos a utilizar el concepto de las proporciones. Entonces decimos 3k y 2k, ¿no? Como es como de 3 a 2, entonces decimos por cada 3k debe haber 2k del otro producto. Ya está. Y si nosotros recordamos, al inicio teníamos una restricción que se debe cumplir. ¿Cuál era la restricción? La restricción era que x más y debe ser 10. Entonces allí vamos a tomar en cuenta esa restricción inicial, que la hemos utilizado también a lo largo del ejercicio, que x más y debe ser igual a 10. Y allí simplemente reemplazamos. Y es como 3k y x es como 2k. 2k más 3k nos da 5k. Y el 5 pasa y divide, k vale 2. K vale 2. Entonces ya sabemos el valor de esa constante k. Si nosotros lo reemplazamos, podríamos saber el valor de x y de y, porque hemos dicho que x es 2k. Y 2k sería 2 por 2, sería 4. Y y hemos dicho que es 3k. 3 por 2 sería 6. Entonces y vale 6 y x vale 4. Ya tenemos los valores óptimos de las variables. Y si vemos, cumple con la restricción, ¿no? 4 más 6 nos da 10. Por último, número 5, vamos a determinar el valor óptimo de la función, o la solución óptima en todo caso. El valor óptimo de la función. Entonces nosotros copiamos la función inicial que teníamos, ¿no? Esa función inicial era justamente f de xy, 2x al cuadrado y al cubo. Copiamos esa función, ¿no? Era f, minúscula creo, f de xy igual a 2x al cuadrado y al cubo. Y allí reemplazamos, pues que x vale 4 y y vale 6. Y con eso estaríamos hallando el valor óptimo de esta función. Entonces donde vemos x colocamos 4, donde vemos y colocamos 6. Eso lo operamos con la calculadora porque no es necesario hacerlo mentalmente ni manualmente. Entonces sería 2 por 4 elevado al cuadrado por 6 elevado al cubo, ¿no? 2 por 4 al cuadrado, 6 al cubo, enter. Y eso nos da 6912. Ese sería el valor óptimo de la función. Y claro, en este caso no hemos determinado si se trata de un valor máximo, de un valor mínimo o quizás un punto de inflexión o un punto silla. No lo sabemos, porque la pregunta no nos pide eso. La pregunta solo nos dice que optimicemos. Y ese de allí es el valor óptimo. O sea, ese es un extremo que tiene la función. Bien puede ser un máximo o un mínimo, pero es un valor óptimo. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos seguir cuando se trata de una optimización con restricciones de forma matemática. Hay otros procesos que es, por ejemplo, el método gráfico, ¿no? Que eso ya quizás lo veamos más adelante, que va más que todo ligado a la programación lineal. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan resultado útiles, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.